Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bonilla y represento al Ministerio Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo. En otro día más de compartir la palabra de Dios, hoy con la ayuda del Espíritu Santo, Jesucristo y Dios, vamos a tratar de llevarles a un mensaje que lleva como tópico principal la iglesia de Laodicea. Esta historia, este pasaje se encuentra en el libro de Apocalipsis y la razón por la cual la estamos tratando de compartir es porque lo que sucedía en aquellos tiempos, cientos y cientos de años atrás, si nosotros miramos esta iglesia y sus miembros y lo ponemos como si fuera un espejo, hoy en día nosotros y nuestras iglesias se pueden parecer muchísimo a ellos y lamentablemente no quisiéramos que eso sucediera. Por eso la estamos compartiendo con ustedes. Padre, en el nombre santo de Jesucristo te pedimos que las palabras que salgan de mi boca no sean de mi propio intelecto, sino que vengan directamente, Señor, del Espíritu Santo, y que cada uno y todos aquellos que estén escuchando y mirando este mensaje, Señor, el Espíritu Santo esté con ellos y le abra los oídos y la mente para que puedan captar, Señor, para que puedan identificarse, Señor, en cierto sentido con todo lo que vamos a leer, y para que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo nos ayude a todos nosotros, Señor, a ser mejores, y por lo tanto te pedimos que nos cubras con la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Apocalipsis 3, 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Allí vamos a empezar la historia. Hoy hablaremos de la iglesia de Laodicea, pero quisiera que a medida que yo hablo de esta iglesia y sus miembros, ustedes que están mirando, que están escuchando, piensen en todos nosotros, ustedes y yo, como seres parecidos, como si ellos fueran un espejo en el cual nosotros nos reflejamos. Y aunque nos duele un poquito, quizás nosotros podemos ver algo de lo que ellos nos están haciendo muy bien en nosotros mismos. Y por eso es que queremos compartir este mensaje. El mensaje de la Odisea, que está en Apocalipsis 3, 14, 22, dice así: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá hubiera sido frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un pobre desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas realmente rico y tengas vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él.
Estas palabras son bien parecidas a las que dice Jesucristo, ¿no? Yo tocaré la puerta de tu corazón y si tú me abres, entonces entraré. Quiere decir que Dios y Jesucristo eran dos caballeros. Si nosotros le abrimos la puerta, ellos entran. Entonces quiere decir que llegar a la cruz es una decisión de mi voluntad. La Odisea, que es la iglesia y la ciudad de la cual estamos hablando, fue fundada por Antíoco en el 261 antes de Jesucristo y llamada así en honor de su esposa que se llamaba Laodice. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de dos importantes rutas de aquellos tiempos. En aquellos días uno de los centros comerciales más ricos del Asia Menor. Además tenía un famoso y poderoso centro bancario. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el 60 a.C., sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios, sin necesidad de tener que pedirle nada a Roma, que era en aquel tiempo los poderosos gobernantes. La ciudad era famosa por sus manufacturas de ropas confeccionadas con la lana negra de la región. También tenía orgullo de contar con una famosa escuela de medicina. Fíjense ustedes, en aquella época, cientos y cientos y cientos de años atrás, ellos tenían una escuela de medicina que era famosa prácticamente en todo el mundo. Quiere decir que en cierta forma yo me la imagino como una pequeña Nueva York. Ellos tenían una escuela de medicina donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades en los oídos y un colirio para la enfermedad de la vista. En la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles, y eso es un signo de la riqueza de los pobladores de aquella ciudad. En este ambiente también había una iglesia cristiana, establecida allí por la predicación de Epafras. Colosenses 1:7, Colosenses 4:12, 13. O de algún otro discípulo quizás de Pablo. El apóstol les escribió una carta que se extravió, Colosenses 4:16, lo pueden ver, y que se debía leer también en la iglesia de Colosas, y la que se escribió a los colosenses debía ser leída también en la Odisea. La relación entre ambas iglesias no era de extrañar, porque realmente se encontraban geográficamente muy cerca, solamente 15 kilómetros de distancia. En cuanto a la iglesia en la época en la que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que sufriese algún tipo de persecución o hubiera alguna clase de herejías. Su problema, y aquí vamos a empezar a hablar entre ustedes, la Odisea, yo y nuestros tiempos. El problema de esa iglesia no era que tenía problemas financieros ni tenía problemas de persecución. El problema era el orgullo y la ignorancia provocadas por su autoeficiencia y complacencia. Y aquí vamos a pararnos un poquito porque justamente este mensaje es para que nosotros recapacitemos y podamos salirnos del el hoyo
en que había caído esta iglesia y sus miembros por causa de la abundancia que lamentablemente hoy en día nos rodea completamente, pues estamos en el país más rico del mundo y inclusive todos los países del mundo han avanzado tanto que ya la abundancia está en muchas mejores condiciones de lo que estaba muchos años atrás. Así que el problema de esta iglesia no era la riqueza, no era la educación, sino que era el orgullo y la ignorancia provocados por su autoeficiencia y complacencia. Y esto me encanta. ¿Cuántos de nosotros, yo me voy a poner también, cuántos de nosotros nos creemos autosuficientes y súper complacientes porque tenemos una buena cuenta bancaria con unos cuantos pesos o dólares ahí, o porque tenemos una linda casa, o porque tenemos un título de doctor, o porque somos quién sabe qué, y nos creemos autosuficientes? Y ahí es donde la iglesia de la Odisea y nosotros nos vamos de cabeza al fondo. Por esta razón recibió la condenación más severa de todas las que encontramos en las 7 cartas que se le mandaron desde diferentes discípulos a la iglesia. Como ya hemos comentado, la Odisea era famosa por las ropas confeccionadas con lana oscura que allí se producían. Pero en contraste con eso, el Señor les ofrece a ellos que se vistan con ropas blancas. Acá dice vestiduras blancas. Estas últimas hacen referencia a la justicia de Cristo imputada al creyente. Recordemos que a la iglesia en Sardis, otra ciudad no muy lejana de ahí, el Señor prometió a los creyentes que irían vestidos de vestiduras blancas. Y esto está en Apocalipsis 3:5, si lo quieren mirar. Está claro que no se refiere a vestiduras literales, es decir, no quiso realmente el Señor decir, bueno, pónganse en esta túnica blanca totalmente, o pónganse en este vestido totalmente blanco, sino que la blancura que Él está hablando es que se vistan en el espíritu de blanco, de pureza. Está claro que no refiere a vestiduras literales, sino a revestidos de Cristo. En otras palabras, que se trate de manifestar el carácter de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Cristo es la fuente, el origen de todo lo que existe. Y por esa razón, en Él encuentran sentido todas las cosas, como para nosotros también encontramos en Jesucristo todas las cosas tienen sentido. Como escribió el apóstol Pablo en Colosenses 1:16, una de las tantas cositas que escribió Pablito, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ese Él es mi querido Jesucristo. Por eso, aunque tuviéramos todas las cosas que pudiéramos desear en este mundo y de este mundo, pero si no lo tenemos a Él, a Jesucristo, entonces seríamos y seremos para siempre súper pobres, tal como lo estaba pasando la iglesia de la Odisea, y por eso quiero hablar tanto de esta iglesia.
Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Escuchen bien esto. Por cuanto tú eres tibio, no eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí Dios nos está diciendo algo maravilloso. Si tú eres frío es porque quizás no tenés idea quién es Jesucristo y quién es Dios. Y entonces te acepto porque yo te voy a salvar. Y si eres caliente, estás conmigo bajo mi ala, como dice el Salmo, porque me estás adorando. Pero te voy a vomitar de mi boca porque eres tibio. Ni estás ni no estás. En otras palabras, como decimos nosotros, tenés un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Un pie en la Biblia y otro pie en una porquería. Y por eso te voy a vomitar. Y aquí es donde quiero que yo primero y después ustedes hagamos un búsqueda, una búsqueda propia, a ver cómo andamos nosotros en referencia a estas cositas. La iglesia en la Odisea estaba en un grave peligro porque si persistían en esa actitud de querer creerse que la riqueza y el dinero los hacía importantes, los hacía autosuficientes y no Jesucristo, iban a terminar pero muy mal. El Señor los vomitaría de su boca, que es lo más horrible que se puede haber leído en la Biblia. Literalmente le dice a la iglesia, estoy a punto de vomitarte. La implicación es que si no había un arrepentimiento genuino, la amenaza se iba a cumplir inmediatamente. Y aquí vamos a parar un poquito. Yo primero, siempre, tengo que pensar si realmente soy un cristiano frío, caliente o tibio. Porque la verdad de las cosas es que si yo soy un cristiano tibio y no me arrepiento, la amenaza de que Dios me vomite de su boca y después va a ser muy difícil volver, va a ser inminente. Y qué lindo si todos los que están escuchando también piensan y meditan referente a esto. ¿Qué ocurrió? Al cabo del tiempo se olvidaron de Dios, se olvidaron del Dios vivo y verdadero. No quisieron escuchar más a los profetas del Señor, que les envió a ellos tantos tiempos para que se arrepintieran. Y finalmente fueron arrojados fuera de la tierra y llevados en duro cautiverio a Babilonia. Ahí está la consecuencia de aquellos que se creen autosuficientes, macho men, grandes Goliat, grandes gigantes, grandes autoridades del universo, pero no tienen a Dios. Tarde o temprano Dios lo único que tiene que hacer es hacer un simple soplo y salen volando de donde tienen toda esa riqueza y todas esas comodidades y aparecen en lugares donde no tienen idea ni siquiera cómo sobrevivir. Y eso, hermanos, nos puede pasar a cualquiera de nosotros cuando dejemos de estar caliente con Dios y nos volvamos tibio y nos empecemos a olvidar de Dios. Acá dice que era un asunto en el que tenían que prestar atención. La iglesia en la Odisea hacía enfermar al Señor. Fíjense en qué horrible que era la situación de esa iglesia y los miembros de esa iglesia que hacían enfermar el corazón de Dios. Y yo me pregunto hoy en día, y vamos a ser sinceros, ¿cuántas iglesias conocemos o conocen ustedes
donde lamentablemente se parecen a la iglesia de la Odisea. Y tanto sus miembros como sus administradores, como sus pastores, como sus anfitriones, están caminando con un pie en Dios y un pie en el mundo, y ya no son ni fríos ni calientes, sino que son tibios. Y Dios dijo, y los vomitaré, y tarde o temprano, así será. Era un asunto al que tenían que prestar atención. La iglesia en la Odisea que hacía enfermar al Señor, porque su tibieza le resultaba a Dios insoportable. Podemos pensar en lo que sería beber agua tibia en pleno verano. Esa acción sugiere el rechazo y disgusto. El Señor no tolera la tibieza, y eso es para que tú y tú y tú y tú y yo, humildemente, bajando la cabeza, en la noche en silencio y solo con Dios, pensemos si no estamos haciendo algo parecido a la iglesia de la Odisea y todos aquellos que tenían mucha abundancia en muchas cosas materiales, pero que tenían el corazón tibio, tibio, tibio. Debemos preguntarnos entonces en qué consiste la tibieza. La tibieza implica indiferencia por las cuestiones espirituales. Qué gran martillazo en la cabeza de muchos de nosotros, ¿no? La indiferencia por las cuestiones espirituales. ¿Cuántos de nosotros prefieren sentarnos 5 horas a mirar un partido de fútbol, ir por ahí a comer a un buen restaurante, salir al lado de la playa, mirar el horizonte y sus barquitos, antes de estar concentrados y antes de tener importancia en las cosas espirituales? La persona en la parte de tibieza, la persona no se preocupa por la enseñanza bíblica, no lee la Biblia, no le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlos, no le importa pecar. Eso es lo que quiere decir. Si no me importan a mí los errores doctrinales, que son las doctrinas de Dios, y tampoco me preocupa por combatirlos, quiere decir que a mí no me importa pecar. El pecar para mí es tranquilidad. Falta de compromiso. Esta es otra de las cosas de la tibieza. Falta de compromiso por la obra del Señor y despreocupación. Y esto me asusta. Despreocupación por el crecimiento espiritual personal. Voy a decirlo de otra forma. Yo conozco gente que hace 40 años que está yendo a una iglesia, y en lo que se refiere a la capacidad espiritual, no porque yo lo diga, sino porque lo han dicho otros pastores que saben más que yo, tienen un nivel de espiritualidad más chico que un niño que va a jardinero, como le dicen en Estados Unidos, a kindergarten. Mientras que hay otros que recién llegaron y tienen un corazón caliente y lleno de fuego por Dios. La despreocupación por el crecimiento espiritual es uno de los problemas número 1 que afecta a los cristianos en este mundo, en este momento, en los países donde hay mucha abundancia. Lamentablemente, en los países más humildes es donde más se aferran a las cuestiones espirituales. Frente al mundo hay una pérdida del sabor y los efectos que el creyente tiene que tener como sal. Es decir, lo dice Jesucristo, ¿no? Que nosotros somos la sal del mundo, que si la sal pierde su sabor, ¿qué quedará? No quedará nada para compartir la palabra de Dios. Y dice que la tibieza
es una de esas condiciones donde se pierde el sabor de la sal que nosotros estamos supuestos a tener adentro. Se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo y tampoco actúa como la luz. Nosotros estamos supuestos a ser la luz del mundo, pero no la lámpara que se pone abajo de la mesa, como dice la Biblia, porque no la ve nadie, sino la lámpara que anda caminando y riéndose y conversando y mostrando la calidad y la cualidad de Jesucristo en la sonrisa y en los ojos. Pero cuando ya no tenemos esa luz, no somos ni caliente ni tampoco frío, porque no conocen a Cristo, pero somos tibios. Y ser tibio es mucho peor que ser frío. Esto describe a un cristianismo sin entrega verdadera, la tibieza. Son hipócritas y son falsos. Y es verdad. Esas sonrisas plásticas que llevan a las iglesias los domingos de mañana y el lunes salen a pegarle patada en la cabeza al primero que encuentran en la calle, son nada más que hipócritas y falsos. Tienen un temperamento mecánico mezclado con qué. ¿Con qué otra cosa puede una persona hoy en día mezclar las cosas que brotan de su corazón? Con el materialismo. El materialismo, lamentablemente, desde el día que nació, fue el enemigo casi número uno de Dios aquí, en esta bendita tierra. Esta es una condición muy peligrosa, el materialismo, en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual, puesto que lo mismo puede describir a un cristiano mundano como una persona que no conoce a Dios. Fíjense bien, la tibieza del corazón de un cristiano puede hacer que una persona inconversa de afuera lo vea a él como una persona del mundo o como una persona que ni siquiera conoce a Jesucristo. Los creyentes de la Odisea, la ciudad esta, la iglesia esta, no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación. Su riqueza, sus riquezas le habían dado una falsa sensación de seguridad, pero su riqueza material no era un reflejo de su salud espiritual. Tal vez creían que se les debía envidiar, pero la realidad es que eran dignos de compasión. Acá vamos a hacer un pequeño intervalo y vamos a pensar en cuánta gente que conocemos y que vemos a veces en las noticias o por los diarios, porque nos cuentan de que hay tanta gente que se creen que tienen tantas cosas materiales que el mundo los tiene que envidiar, pero que en realidad para ti, para mí, que lo más importante es tener a Jesucristo en el corazón, esas personas son dignas de compasión y de lástima. Así que la riqueza material no es un reflejo de la buena salud espiritual, sino al revés. Pero era difícil que cambiaran porque para ello en primero tendrían que ver la gravedad de su verdadero estado espiritual. Y qué difícil es para un cristiano que es tibio y que no está caminando como tiene que caminar, mirarse a un espejo desnudo y verse exactamente como es. ¡Qué verdad! Y aquí estaba el problema. La opinión de la iglesia difería radicalmente de lo que el Señor decía sobre ellos. Fíjense aquí qué curioso, ¿no? Porque yo conozco más de una iglesia que sucede esto. Hoy en día, después de cientos y cientos y cientos de años después de la Odisea. La opinión de la iglesia no está de acuerdo con lo que el Señor dice. Piensen, piensen y piensen si ustedes conocen algo parecido y apártense de eso. Mientras que
Ellos se creían ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada, pobres, estúpidos. El Señor los veía como desaventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Y aquí radicaba uno de sus más grandes problemas. Según el diagnóstico divino, eran merecedores de lástima, al fin y al cabo. Miren qué lindo esto que yo escribí en las notas que tengo aquí. Dice que al fin y al cabo solo tenían dinero. Qué cosa más maravillosa. La gente que se cree que por tener 3 piscinas, 3 casas divinas, 4 autos alemanes y 500 aviones, se creen que son felices, son unos pobres infelices, porque la abundancia que tienen material la tienen en relación correlativa directa con la pobreza espiritual. Y acá dice, son dignos de lástima porque lo único que tenían es dinero. Fíjense en usted, espiritualmente estaban en bancarrota. Y es verdad, porque yo tuve una época en mi vida en la cual andaba con unos cuantos pesos, vamos a decir, en el bolsillo, y nunca me sentí más miserable espiritualmente, y creo que hay muchos que me están escuchando que si piensan se pueden acordar de esos momentos. Es la condición de una persona que se entrega grave, pero que se niega a ir al médico para ser tratada. La persona se ha visto en el espejo desnudo y se ha dado cuenta que es un cristiano tibio, que ya no tiene los 2 pies en Dios, pero no quiere ser responsable de hablar con un amigo, con un pastor, con alguien, para que vuelva otra vez con los 2 pies en Dios. Estaban tan ocupados en la vida ganando dinero y comprando y vendiendo cosas, que habían desatendido lo principal del negocio de la vida de ellos, que es la compra del verdadero oro divino. Ellos no lo sabían, pero sus ilusorias, fíjense, ilusorias riquezas no eran dignas de ser comparado con todos los tesoros y sabidurías que están escondidos en Jesucristo. Amén. Y eso está en Colosenses 2:3. Dios les decía que usaran vestiduras blancas para vestirse y no se descubriera la vergüenza de su desnudez. La desnudez era espiritual y la ropa blanca era caminar derecho con Jesucristo. Vestirse de Cristo es lo que quiere decirles y no dejar ver su desnudez espiritual. Está claro que no se refiere a vestiduras blancas o de cualquier color literalmente, sino a ser revestidos de Cristo. Está en Gálatas 3:27. A manifestar el carácter de Cristo, que está en Efesios 4:22 al 32. Al fin y al cabo, ¿de qué vale estar vestido con ropa muy bonita si debajo hay una personalidad mala y desagradable? Y me estoy riendo porque me estoy acordando de tantas fiestas y tantos lugares elegantes y maravillosos que yo fui, y donde vi la gente vestida con las ropas más maravillosas del mundo, y sin embargo yo sabía perfectamente que espiritualmente tenían una pobreza impresionante. Y vamos nosotros, yo primero, a tener cuidado con eso. Es muy lindo tener una ropa linda, me encanta vestirme lindo, pero también es mucho más lindo tener el espíritu y el corazón lleno de Jesucristo.
La ropa más bella del mundo no puede cubrir un carácter irascible, mezquino, crítico, sarcástico, amargado, con rencor, con resentimiento. La auténtica belleza consiste en tener una personalidad humana como Jesucristo. Esa es realmente la belleza más extraordinaria del mundo. Desde que yo tengo 10 años estoy escribiendo poemas de amor. He dejado de hacerlo hace un tiempo por escribir poemas de Jesucristo, pero siempre he estado alrededor de esa famosa palabrita de 4 letras que se llama amor. Y he visto, creo, bastante, ¿no? Tanto en mujeres, hombres, parejas, esposos, esposas. Y creo que he visto bastante para darme cuenta de que la única personalidad que realmente resalta y atrae enormemente es aquel que tiene una personalidad como Jesucristo. Es una persona que es mansa, que es buena, que es benigna, que es paciente, que no busca nada para sí mismo, que no busca recompensa, que no guarda un récord, que no guarda una historia de las cosas malas que hacen otros. Esas personas realmente que llevan a Jesucristo dentro y que no lo dicen, sino que simplemente por estar al lado uno se da cuenta que Jesucristo está dentro, yo creo que son las personas más ricas de este mundo. Solamente así podremos entrar en el cielo. Está en Mateos 22, 11, 13. Yo estoy continuamente dándole la cita de la Biblia para que vean que todo lo que estoy hablando está basado en el libro más maravilloso que existe en el mundo y que se llama la Biblia. De otro modo, si lleváramos al cielo aquellas cosas que pertenecen a nuestro viejo hombre, el cielo ya no sería cielo, indudablemente. Conclusiones. La iglesia de la Odisea refleja una parte importante del cristianismo de hoy en día, y la parte importante es de que la iglesia de hoy en día se debería mirar como un espejo en la iglesia de la Odisea para no hacer lo mismo. Esa es la clave. Aquí se describe una iglesia respetable pero superficial y anémica. Recuerden esa palabra. Como muchos cristianos en nuestro día que solo parecen emocionarse con los deportes, el cine, la política, pero no por conocer más del Señor o por compartir el Evangelio con otros. Nosotros somos ligeros para ir a sentarnos al televisor y mirar un partido de fútbol que a mí me gusta. Nosotros somos rápidos para ir a ver la telenovela o podemos ir a salir con Doña María, Doña Teresa, a Doña Roberta, a pasear, a hacer compra. Somos rápidos para juntarnos con los amigos a tomar un café y hablar de política, pero somos bien lentos para agarrar una Biblia y leer aunque sea 2, 3 páginas de esa Biblia y ver qué es que Dios nos quiere enseñar y nos quiere decir. Cristianos que se entregan por completo a los negocios, a los estudios, pero poco o nada a la causa de Cristo. Esto sí que lo quiero decir de todo corazón, porque yo he estado, gracias a Dios, y solamente por la bendición de Dios y Jesucristo, en 3 diferentes universidades en Nueva York, en Estados Unidos, y solamente por la bendición de Jesucristo, y he visto allí realmente personas que se interesan tanto por los estudios y por los libros, que no tienen una idea de una sola promesa de Dios en la Biblia.
Así como hay otros que he visto que están tan compenetrados en los negocios que nunca tienen tiempo de leer ni 3 hojas del libro de Mateo, donde está la historia de Jesucristo. Cristianos obsesionados con su cuerpo y su apariencia física, pero despreocupados de su vida espiritual. Yo voy a un gym, y una de las razones que voy al gym porque estoy un poquito sobrepeso, y trato por lo menos 2, 3, 4 veces de ir al gym a ver si pierdo. El problema es que pierdo el peso un día y lo encuentro al otro. Pero de todas maneras voy y miro a la gente en el gym y los veo tan concentrados y tan preocupados realmente en sus cuerpos, que realmente tienen una visión egocéntrica de que lo que realmente ellos quieren conseguir durante todo el día, prácticamente están más preocupados de la apariencia física exterior que de la apariencia interior, espiritual, que está en el alma, en el corazón, en la Biblia y en todas las cosas de Dios. Cristianos entregados a los placeres de este mundo y que no ven la necesidad de negarse a sí mismos y crucificarse junto con Jesucristo en la cruz. Cristianos sólidos en la búsqueda de nuevas experiencias, pero sin un verdadero anhelo de conocer más la palabra de Dios. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen. Cristianos que ya no defienden y porque están abrazados a la abundancia de este mundo. Donde quiera que hoy miremos, a la izquierda, a la derecha, no solamente en Estados Unidos, pero en cualquier país del mundo, vamos a tener un cartel grandote que nos dice: ¿querés ser feliz? Comprate este auto y serás feliz. ¿Querés ser feliz? Vení a esta playa y serás feliz. Y estamos tan concentrados y bombardeados por esas cosas que dejamos de sacar los ojos en lo más importante, que es lo espiritual, que es Jesucristo, que es Dios, que es la Biblia. Iglesias con una perfecta organización parecen Wall Street, perdón por decirlo en inglés, pero parecen la bolsa de valores, y atractivos programas que funcionan mejor que las mejores compañías de negocios del mundo y que pueden funcionar muy bien, por lógica, pero sin la presencia del Espíritu de Dios. Caminen ustedes, anden ustedes, no se lleven por mi palabra. Yo puedo hablar como cualquier charlatán, pero ustedes mismos pueden cambiar y visitar iglesias y van a ver que algunas de ellas, lamentablemente por la abundancia en que vivimos, el Espíritu Santo no está. Un cristianismo, por lo tanto, que ha dejado de ser revelante y relevante para el mundo. La iglesia de Laodicea y sus miembros, la preocupación tan impresionante por sus cosas personales, sus riquezas y sus apariencias físicas exteriores, no son nada más que un reflejo de lo que hoy en día en nuestra sociedad está sucediendo. Hermanos y hermanas, le estoy haciendo un llamado a que ustedes se mediten y piensen si realmente están siendo cristianos calientes, fríos o tibios. Si son fríos, les recomiendo que se acerquen y acepten a Jesucristo lo más rápido posible, porque pueden morir esta noche. Pero a los que están tibios, que son los que Dios quiere vomitar, no le den tiempo a Dios que vomite. Vayan a buscar un hermano, una hermana, vayan a buscar un pastor, vayan a buscar una consejera cristiana, vayan a leer la Biblia, vayan a hincarse de rodillas, vayan a pedirle a Dios por favor. Pero acérquense lo más rápido posible.
Y ese pie que tienen afuera de Jesucristo, porque tienen uno en Cristo y otro en el mundo, sáquenlo rápido y pongan los dos pies donde está Jesucristo. No dejen que el mundo los lleve a la tibieza. Dejen la tibieza para las islas del Caribe cuando van a las playas. Pero en el mundo real, en este mundo en que vivimos, no hay lugar para la tibieza espiritual. O sos frío o sos caliente. Y si sos frío, ve rápido a aceptar a Jesucristo. Para terminar, yo voy a contar una pequeña historia y acá terminamos. Cuenta la historia de una iglesia que en la puerta de su local había escrito un versículo bíblico que decía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Con el tiempo, un parral me imagino que en casi todos los países nuestros lo mismo, es la planta de uva que prácticamente, por lo menos en mi país, está colgando y las uvas cuelgan hacia abajo. Eso es lo que llamamos un parral. Y me imagino que en todos los países debe haber algo asociado, ¿no?, con tener un montón de uvas, el parral. Y el parral va creciendo y creciendo porque es una planta que crece muy rápido. Entonces había un parral que iba creciendo a su lado y poco a poco empezó a tapar las palabras del versículo, empezando por el final. Primero cubrió la palabra crucificado y curiosamente también la iglesia que se reunía en aquel local había dejado de predicar la cruz de Cristo y estaba predicando palabras que no eran de Dios. Luego el parral siguió creciendo y también ocultó la palabra Cristo, algo que una vez más también guardaba relación con lo que ocurría dentro de la iglesia donde no se predicaba la palabra de Dios. Ellos habían dejado de hablar de Cristo para concentrarse en otros tipos de mensajes sociales y de la vida moderna. Y finalmente el parral creció hasta tapar la palabra predicamos. Lo que también se correspondía con la realidad de esa iglesia. Habían cambiado la predicación por otras actividades más entretenidas que eran como prácticamente un club social. Entonces, al principio tenemos que lo que habían escrito al frente de la iglesia era: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero ¿qué pasó al final cuando el parral poco a poco fue cubriendo las palabras? Solamente quedó una palabra y la palabra era nosotros. Cristo ya no estaba allí. Dios no estaba allí. El Espíritu Santo no estaba en esa iglesia. Solo estaban los miembros de la iglesia. Algo parecido a esto era lo que le había ocurrido a la iglesia de la Odisea. Y nos está sucediendo a nosotros hoy en día. Hermanos y hermanas, con todo mi corazón, roguemos, oremos de rodilla, que Jesucristo nos ayude a no caer en esa horrible falla y tentación. Que Dios los bendiga.